Los saluda José Antonio Neira Flores, juez de la Corte Suprema y director de la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales de Lima. En esta oportunidad tenemos la magnífica conferencia internacional del catedrático Sergio Cámara, que es de España. Él nos va a hablar hoy día sobre la edad de responsabilidad penal de los menores, razones y sin razones para su concreción y reforma en el Perú. Él es profesor acreditado, titular de Derecho Penal y Criminología en la UNED, Universidad Nacional a Distancia, España. Es doctor en Derecho, doctor en Ciencias Forenses, máster en Derecho Penal, experto universitario en Delincuencia Juvenil y Criminología, vicerrector adjunto de grados de la UNED, España. Tenemos como panelista a la doctora Diana Mía Vázquez, que dicho sea de paso ha sido el enlace para que el profesor Cámara pueda colaborar con nosotros. Magnífica, diría yo, propuesta y acierto por la situación en que nos encontramos y que seguramente ya el profesor Cámara ha tomado conocimiento. Ella es doctora en Derecho por la Universidad de Alcalá de España, máster oficial en Derecho por la misma universidad. Ha realizado estudios en el máster en Gobernanza y Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de Madrid, abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es profesora en 3 casas de estudio, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad San Martín de Porres y Pontificia Universidad Católica del Perú. Y también quien habla, en su momento hará algunas preguntas seguramente al profesor Sergio para que él nos ayude, nos oriente y veamos qué situación puede esperar en los casos de una probable rebaja de la pena. Doctora Mía, muchas gracias por su presencia. Buenas tardes. Tenga el uso de la palabra, profesor Cámara. Bien, pues muchísimas gracias por la amable presentación. Bueno, en primer lugar, creo que es de justicia realizar los pertinentes agradecimientos. En primer lugar, a mi querida amiga, compañera de escuela, la doctora Diana Milla Vázquez, por haberme invitado. Es para mí un enorme placer y un honor el poder exponer este tema sobre el que he podido investigar, sobre todo en mis primeros años en la carrera universitaria, y que no he abandonado en ningún momento, siendo la delincuencia juvenil y el derecho penal de menores una de mis principales líneas de investigación. Por supuesto, también agradecer al doctor José Antonio Neira Flores por la amable presentación y también por haber pensado en mí y confiar en que podía ser de utilidad esta charla, y a los organizadores del evento también institucionales como la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales y Administrativos y a la Corte Superior de Justicia de Lima. El tema que nos convoca hoy, del que me gustaría hablar de una manera lo más distendida posible, intentaré ser bastante completo, a pesar de que eso nos va a llevar por distintos terrenos y diferentes disciplinas, desde la política criminal hasta la dogmática jurídico-penal, pasando por la criminología, ya que es un tema multifacetado, multidisciplinar. Lo es todo lo relativo a la delincuencia juvenil y al derecho penal de menores, pero en el caso de la determinación de la edad de responsabilidad penal, pues lo es todavía con mayor fuerza. Por lo tanto, voy a intentar que la exposición aborde todos los temas importantes, tanto desde el punto de vista material como desde el punto de vista formal. Es un tema, el de la determinación de la edad de responsabilidad penal, que desde luego no es nuevo. Podemos decir que desde el primer momento en el que empezaron a emitirse, a promulgarse normas penales, era una cuestión de fondo que siempre se encontraba dentro de la política criminal de cualquier Estado. Posteriormente, cuando empiezan a surgir, sobre todo en el siglo XIX y a principios del siglo XX, las normas específicas, los tribunales tutelares de menores, que surgieron en Estados Unidos y que después se han ido importando al resto de naciones, la cuestión volvió otra vez a estar en la palestra para ver a qué edad podíamos dejar fuera del derecho penal a los menores que cometían hechos delictivos. Como digo, no es un tema nuevo, todo lo contrario, como intentaré exponer más adelante, pero que parece, sin embargo, estar siempre de plena actualidad. Y antes de entrar en la cuestión de fondo, con todas las aristas que tiene, me gustaría exponer brevemente cómo se encuentra el estado de la cuestión en el Perú, que dicho sea de paso, no difiere mucho de la situación española. Hasta donde alcanzo a conocer, y por favor, si me falta algún dato que no haya podido recopilar, les invito a indicármelo o posteriormente podemos hablarlo en las preguntas que me realicen, hay algunos hitos importantes sobre el debate respecto a fijar una edad de responsabilidad penal que me gustaría recapitular y, de paso, realizar un breve comentario de política criminal desde la técnica del análisis crítico del discurso. Es decir, empiezo un poco por cuestiones de política criminal actuales. Esta cuestión en el Perú, hasta donde alcanzo a entender, no es nueva.
Ya han existido proyectos de reforma anteriores, especialmente durante la etapa de 2012, si no estoy mal informado, en la que, debido a una fuga que existió en uno de los centros de internamiento de menores, pues se volvió a poner un poco la palestra la posibilidad de reformar el Código de los niños y los adolescentes allí en el Perú. Estos proyectos de reforma, la mayor parte de ellos tenían componentes fundamentalmente retributivos o tendentes a un mensaje defensista. Es decir, de alguna forma se achacaba la problemática de esa fuga y todos los problemas que existen derivados de la delincuencia juvenil a una aplicación laxa o a una conformación demasiado blanda, por decirlo en términos coloquiales, del Código de los niños y adolescentes, ¿no? Las normas penales específicas para los menores de edad. Es cierto que el sistema que sigue el Perú, a diferencia de muchos de los sistemas de justicia juvenil que tenemos en el ámbito europeo, como por ejemplo en España, en Italia y Alemania, no es propiamente una ley penal especial para los menores de edad, sino que se enmarca en lo que se ha venido a denominar por parte de la doctrina como sistemas de protección integral de los menores. Es decir, códigos integrales en los que tenemos tanto normas de carácter proteccionista, de carácter civil, como normas de reforma más tendentes a la justicia penal, normas procedimentales y también algunas relativas incluso a la prevención. Es decir, de algún modo los sistemas que existen en el ámbito de América Latina, América Central, suelen ser códigos completos, integrales, a diferencia de lo que tenemos en el ámbito europeo, que suelen ser normas penales especiales o, si no están adscritas a la rama de la justicia penal, sí que se especializan en un sistema de administración de justicia, sea esta de carácter civil, sea esta de carácter administrativo sancionador, específicas para los menores, ¿no? Bien, pues ya en el 2012 existió un fuerte impulso de reforma del Código de los Niños y de los Adolescentes y, bueno, pues parece que la cosa se quedó ahí con algunas reformas, un debate bastante enconado. Yo tuve la oportunidad, también por la invitación de la doctora Diana Milla Vázquez, de publicar un pequeño artículo donde hacía una crítica de todos estos proyectos de reforma y la situación, podemos decir que da un nuevo salto, un nuevo hito ahora recientemente. Ya desde 2022, el ministro de Justicia, en aquel momento, Félix Chero, informó en que ya se trabajaba en la elaboración de un proyecto de ley para reducir la edad de responsabilidad penal de los 18 años a los 16 años. Y aquí tengo que hacer la primera crítica desde el punto de vista de política criminal. En realidad, cuando se habla de reducir la edad de responsabilidad penal, si nosotros habláramos en los mismos términos, por ejemplo, aquí en España, tendríamos que hacer una corrección. En el fondo no se intenta reducir la edad de responsabilidad penal, sino que se intenta reducir la edad de minoría penal o, como lo denominamos aquí en España, minoría de edad penal. Hay una diferencia entre los dos conceptos. Es cierto que en el Perú, como ya he dicho, el sistema que sigue el Código de los Niños y Adolescentes no es estrictamente penal, no se adjetiva la responsabilidad de estos menores como estrictamente penal, aunque se puede defender que así es, pero hay que hacer una diferenciación entre las dos edades. Les pongo el ejemplo español. Nosotros tenemos aquí en España la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores. Esa norma establece la responsabilidad, en este caso penal, de los menores a partir de los 14 años y hasta los 18 años. Esto es lo que conocemos como edad de responsabilidad penal, la edad a partir de la cual, sin haber alcanzado la mayoría de edad civil, se puede imputar a un menor, juzgar a un menor y condenar a un menor conforme a la ley específica que tenemos para ellos. Es decir, la imputabilidad penal de los menores, por ejemplo, aquí en España, comenzaría a partir de los 14 años. Eso sí, teniendo como referente, tanto en un sentido procesal como en un sentido sustantivo penal y de ejecución de las sanciones, una norma penal específica para ellos. Eso es lo que denominamos como edad de responsabilidad penal, edad a partir de la cual los menores pueden responder de los hechos delictivos o no se los considera plenamente inimputables. Cuestión distinta es la minoría de edad penal, que en España, por ejemplo, se establece a los 18 años, que es la edad a partir de la cual se les puede aplicar el Código Penal de adultos y las leyes procesales de adultos. Trasladando estas cuestiones al ámbito del Perú, podría decirse que en realidad lo que se intenta hacer ahora es reducir la minoría de edad penal.
establecida ahora mismo a los 18 años y reducirla a los 16 años. La cuestión puede ser o puede parecer puramente terminológica, pero es importante. Y es que en muchas ocasiones existe un discurso de impunidad de los hechos cometidos por los menores de edad, que siempre está, digamos, en el fondo del debate. Uno de los acicates, uno de los, digamos, principales impulsores o argumentos importantes que se utilizan es que las leyes que existen para sancionar a los menores de edad no son lo suficientemente duras y que, por lo tanto, estos menores se les considera inimputables o se les considera, digamos, incapaces para, pues para tener culpabilidad y para ser condenados conforme a esa culpabilidad. Bueno, pues nada más lejos de la realidad. Existiendo una norma, en el caso del Perú, como el Código de los Niños y los Adolescentes, es bastante dudoso que no podamos establecer a la edad de 13, 14 años una imputabilidad, si no se quiere adjetivar como penal, sí muy cercana a esa imputabilidad penal. Por lo tanto, los menores de edad sí van a responder por los delitos que cometen. Cuestión distinta es que se les aplique una norma específicamente hecha para ellos, ¿no? Por lo tanto, en realidad lo que se intenta ahora establecer es reducir la minoría de edad penal de los 18 a los 16 años. Y este tiene muchas más implicaciones de las que podemos pensar a priori. La primera de ellas es que a partir de la edad de 16 años se les podrá aplicar el Código Penal de Adultos y también las leyes procesales de adultos, ¿no? Y no solo eso, sino que en lugar de tener como consecuencia jurídica al delito esas sanciones educativas, proteccionistas, como se las quiera denominar, muchos de nosotros consideramos que por lo menos las más graves de ellas, por las finalidades que abarcan de prevención general y prevención especial, podrían ser denominadas perfectamente penas juveniles. De hecho, esto se hace así en Alemania, ¿no? Bueno, pues en lugar de aplicarse este tipo de sanciones, lo que se aplicarían son las penas establecidas en el Código Penal. Por lo tanto, ya desde un primer momento podemos hacer un análisis crítico de este discurso. El argumento principal para realizar esta modificación en 2022 y ahora repetido en 2024 es que se quiere combatir la inseguridad ciudadana, ¿no? Y de este modo que se permita sancionar a los menores de edad que delinquen y que incluso incurren en delitos muy graves como el sicariato, que es una de las instituciones criminales que más preocupan en el Perú por lo que he podido leer, y que por su edad se dice en ese discurso mediático que no pueden ser juzgados. Esto tampoco es completamente cierto, como digo, sí podrán responder de esos hechos delictivos, pero conforme a una normativa específica o específicamente hecha para ellos. Ya veremos después qué implicaciones tiene esto y por qué deben existir estas normas específicas, se adjetiven como derecho penal o con cualquier otro ámbito de las ramas del ordenamiento jurídico, ¿no? Se decía en aquel momento que se pensaba trabajar en un proyecto de ley incluso para ver cómo se establecía la responsabilidad penal, minoría de edad penal a los 16 años, y que esto era así porque consideraban que un sicario que mata a una persona pone en zozobra la sociedad y puede determinarse que la pena pueda ser para criminalizar ya no a partir de los 18 años, sino a partir de los 16 años. Esto es lo que se decía en las declaraciones mediáticas en 2022. Y aquí también podemos hacer una inserción de política criminal desde el análisis crítico del discurso. En primer lugar, llama la atención que se ponga el acento en el instrumento principal del delito, aun cuando tenga responsabilidad penal, pero estamos hablando de un sicario, es decir, de alguien que mata por encargo de otra persona, en este caso un menor de edad, para el que se va a agravar tanto el procedimiento como la condena, es decir, pasaría de ser juzgado por órganos especializados, con una defensa especializada, a través de una estructura normativa especializada para los menores de edad, a el Código Penal de Adultos, a las leyes procesales de adultos, y también se endurece, se agrava la condena. Pasaría de podérsele imponer algún tipo de sanción educativa o sanción proteccionista, como se quiera denominar, a las penas establecidas en el Código Penal, mientras que para el autor mediato o el impulsor, inductor del hecho delictivo, el que pone el precio, el que paga para que maten a otro, mantendría penalmente su status quo. Es decir, la reforma parece poner el acento en el instrumento de ese autor mediato y no tanto en lo que se encuentra detrás. Esta situación me recuerda muchísimo a la que hemos vivido aquí en España tras un suceso bastante mediático
en el que, bueno, pues una menor de edad fue asesinada por un grupo de jóvenes, entre ellos algún menor de edad, ¿no? Caso, por ejemplo, de Sandra Palo o supuestos similares aquí en España. Ya en ese momento, algunas fiscalías regionales en España promovieron una posible reforma indicando que debíamos bajar la edad de responsabilidad penal de los menores de los 14 a los 12 años. Ya he mencionado la diferencia que existe entre el concepto de edad de responsabilidad penal, a partir de la cual se le puede exigir algún tipo de responsabilidad penal al menor, porque, decían, entre otros argumentos, muchos menores de edad inimputables, es decir, por debajo de los 13 años en España, estaban siendo utilizados por organizaciones criminales, por bandas juveniles para cometer hechos delictivos muy graves y que debido a su edad y a la configuración normativa española, estos menores eran considerados inimputables y existía una laguna de impunidad importante. Claro, inmediatamente la doctrina se echó encima de este argumento con toda la razón. Yo lo he puesto por escrito en algunas de mis publicaciones, indicando que se ponía el acento donde no se debía, es decir, era una mala técnica legislativa que provenía de una política criminal también errática, es decir, el menor de edad está siendo utilizado por organizaciones criminales, por bandas, por otras personas para cometer hechos delictivos en beneficio de estos últimos, ya que conocen la normativa y saben que estos menores son inimputables y que por lo tanto solamente estarán adscritos a medidas de carácter civil o a medidas de carácter administrativo. Lo cual quiere decir que tampoco es que queden absolutamente impunes, que no exista ningún tipo de consecuencia jurídica a sus actos. Pero parece que se pone el acento, digamos, en el instrumento y no tanto en el autor mediato que se encuentra detrás. Otro argumento que se ha dado respecto a la cuestión de rebajar la minoría de edad penal a los 16 años en el Perú es una sentencia del Tribunal Constitucional de 2012 a propósito de las relaciones sexuales que pueden tener los menores de edad entre sí. Y se indicaba que los adolescentes mayores de 14 años y menores de 18 años tenían libertad para desenvolver su vida psicobiológica, tenían derecho, por tanto, a la libertad sexual. Y el argumento que deviene de esta sentencia para rebajar la minoría de edad penal es que entonces tiene toda la razonabilidad para poder determinar y asumir los actos y las consecuencias y, por lo tanto, pues también en el ámbito penal para responder por los delitos. El argumento es si son libres para poder mantener relaciones sexuales, asumir esos actos y esas consecuencias, también tienen que ser lo suficientemente maduros como para poder asumir los hechos delictivos con toda la contundencia que diga la norma, no la ley. Bueno, pues desde mi punto de vista, en mi humilde opinión, el argumento es absolutamente falaz. En primer lugar, porque no puede argumentarse mediante una analogía, además in malam partem, que está absolutamente prohibida en el derecho penal. No se puede argumentar con la concesión de un derecho reconocido en todo el ámbito internacional y también en la Convención de los Derechos del Niño. Los menores de edad tienen plena libertad sexual, cuestión diferente es que puedan emitir un consentimiento válido a partir de hasta determinadas edades, ¿no? Pero se les reconoce, en tanto que personas, la plena libertad sexual, tanto en un aspecto positivo como en un aspecto negativo de indemnidad de su libertad sexual, ¿no? No se puede argumentar con una analogía que reconoce un hecho delictivo la restricción de otro derecho, como puede ser, por ejemplo, y hablaré más tarde de estos principios, incluso derechos subjetivos del menor, como es el interés superior del menor reconocido en la Convención de los Derechos del Niño y también el principio de especialidad que mencionaré más adelante, ¿no? Cuestión distinta es que se argumente que los menores de 14 a 18 años tienen plena capacidad de entender y de obrar conforme al consentimiento que den, ¿no? Y de esta afirmación se quiera deducir, primero, que son plenamente imputables y, en segundo lugar, que deban ser tratados de idéntica manera a los adultos en el ámbito penal. A mi juicio, sin embargo, de lo primero, de entender que estos menores de 14 a 18 años tienen plena capacidad de entender y obrar conforme a ese consentimiento o a ese conocimiento y que incluso podamos considerarle plenamente imputables, no se deriva necesariamente que tengan que ser tratados de idéntica manera a los adultos en el ámbito penal. Más tarde expondré mis argumentos al respecto. Pasamos a 2024. Juan Burgos presenta
en junio de este mismo año el proyecto de ley que plantea establecer la edad de responsabilidad del adolescente, siempre aquí tengo que hacer el paréntesis, en realidad minoría de edad penal a partir de los 16 años ante el incremento en los últimos años de la participación de menores de edad en actos delictivos, incluidos asesinatos. La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso aprueba el predictamen del proyecto de ley que propone establecer la responsabilidad penal de los adolescentes de 16 a 17 años en caso de que incurran delitos muy graves. Y ello con la finalidad, con el objetivo de que puedan ser juzgados por el Poder Judicial y en caso de ser hallados culpables vayan incluso a prisión. Es decir, establecer que las normas procesales y las normas de ejecución penal que se les apliquen sean exactamente las mismas que las de los adultos, ¿no? La iniciativa ha sido aprobada con solo 2 votos en contra y 4 abstenciones y 8 votos a favor, ¿no? Así se plantea modificar el artículo 20 del Código Penal del Perú para que excepcionalmente los adolescentes de 16 años o más tengan una responsabilidad penal cuando hayan cometido delitos especialmente graves como determinadas formas cualificadas de asesinato, parricidio, homicidio cualificado, feminicidio, sicariato, etcétera, etcétera. Bueno, aquí, como siempre ocurre en estas cuestiones, se empieza por la excepcionalidad y al final se incluye todo un catálogo de hechos delictivos que, desde mi punto de vista, conculca el principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad nos dice que tenemos que establecer el castigo atendiendo tanto a la antijuricidad material del hecho, es decir, al desvalor de la conducta y al desvalor del resultado, como a otras cuestiones de política criminal. Y para que vean el dislate, la distancia que existe entre los posibles hechos delictivos de los que el Poder Judicial podría conocer en el caso de los menores de 16 años o 17 años, tenemos desde el parricidio, es decir, un asesinato cualificado o un feminicidio, hasta cuestiones como bueno, pues suministro o tenencia de materiales peligrosos y residuos peligrosos o armas, ¿no? O atentados contra los medios de transporte colectivos o el secuestro. Es decir, desde el punto de vista del principio de proporcionalidad no tiene ninguna coherencia el que se hayan incluido en la posible reforma hechos delictivos tan distantes y con un desvalor de la conducta y un desvalor del resultado tan abismales, ¿no? Bien, ante esta reforma, insisto, hasta donde alcanza mi conocimiento, los fiscales especializados rechazaron el procedimiento por, y aquí tengo que darle la razón y ahondaré más en la cuestión, por vulnerar los compromisos internacionales de defensa y protección de los derechos de los niños y de los adolescentes, y también ha contado con el rechazo, el rotundo rechazo, con muchos argumentos en los que intentaré detenerme, la Defensoría del Pueblo. No voy a listar los argumentos que dan, ya he mencionado uno que me parece especialmente poderoso, que es esa vulneración de esa posible vulneración de los compromisos internacionales, ¿no? Empezando por la Convención de los Derechos del Niño, porque trataré cada uno de ellos en esta exposición. Bien, pues así las cosas, podemos decir que ya estamos en posición de entrar un poco en el debate acerca de la determinación de la edad de responsabilidad penal y su evolución y cuáles son los problemas principales a los que nos encontramos. Ya he mencionado esa distinción entre edad de responsabilidad penal y edad de minoría penal. Pero para el caso, los argumentos pueden ser extrapolables a uno u otro supuesto, porque lo importante es establecer una edad a partir de la cual podemos decir que ese menor de edad es imputable penalmente, ¿no? Insisto que de eso no se deriva, el que un menor de edad pueda ser considerado imputable, no se deriva necesaria y automáticamente que el tratamiento penal, penitenciario, tenga que ser exactamente, procesal, tenga que ser exactamente el mismo. Posteriormente explicaré por qué. Es un problema, como decía, que viene de antiguo, de la puja entre dos corrientes doctrinales que siempre han estado en liza, siempre han guerreado en el ámbito del establecimiento de algún tipo de sistema de justicia paralelo, alternativo, coincidente para los menores de edad. Incluso el problema viene de mucho antes. Siempre han existido dos corrientes doctrinales, yo las he denominado de la siguiente forma. Por un lado tendríamos la corriente correccional, que intentaba dejar fuera a los menores de edad por debajo de los 18 años del derecho penal,
Y por otro lado, la corriente penal o corriente, algunos la han llamado peyorativamente punitivista, que lo que ha intentado es construir una norma específica penal, pero de carácter penal, para los menores que cometen hechos delictivos. Incluso digo que la evolución de la determinación de la edad de responsabilidad penal de los menores tiene una historia todavía más antigua. Hemos pasado por muy diferentes etapas en el proceso de intentar determinar cuándo un menor de edad debe responder de un hecho delictivo. Lo primero con lo que nos encontrábamos en las primeras codificaciones y normas, incluso en los pueblos de la antigüedad, eran criterios puramente fisiológicos, de madurez física, puramente biológica, bien fuera de maduración de los órganos sexuales, a partir del momento en el que existía la capacidad de reproducción, pues los menores eran considerados plenamente responsables o, en algunos casos, incluso algunos hitos un poco más superficiales, como el hecho en los varones del crecimiento de la barba, etc. Posteriormente, a estos criterios fisiológicos se han unido criterios de carácter incluso cultural. En los pueblos de la antigüedad se entendía que el menor de edad era ya plenamente responsable, se le trataba como un adulto porque de pleno era considerado como tal cuando cumplía su función social como adulto, una función social plena. En el caso de los varones, normalmente ser guerrero, en el caso de las mujeres, ser madres o tener esa capacidad de reproducción o de cuidado de los menores de edad. Posteriormente, ya en una etapa más contemporánea, empezaron a surgir esos primeros criterios psicológicos, de madurez psicológica, con ese criterio jurídico indeterminado del discernimiento, que finalmente, a pesar de que tuvo bastante predicamento en algunos códigos penales, como en Alemania o en España, terminó siendo abandonado por su subjetividad. Se establecía una prueba, una especie de prueba pericial para intentar determinar si el menor en cada caso concreto había podido distinguir entre el bien o el mal, se mezclaban conceptos morales con conceptos psicológicos y por lo tanto finalmente fue desterrado en pro de criterios más fijos, bien fueran de carácter biológico o bien criterios normativos o dogmáticos para establecer una edad fija a partir de la cual se empezará a poder reclamar algún tipo de responsabilidad. En un primer momento no se adjetivó como penal para no tener un discurso especialmente punitivista, ¿no? Como digo, estos criterios psicológicos puros del discernimiento posteriormente fueron sustituidos por criterios de carácter más normativo. Y aquí ya entramos de lleno, abandonamos el terreno, digamos, de la psicología jurídica, abandonamos el terreno de la política criminal, aunque no del todo, y nos internamos en criterios de carácter dogmático. Esos criterios normativos atendían a la posibilidad o no de imputabilidad penal del menor. Es decir, si el menor de edad, a partir de una determinada edad, tenía capacidad de culpabilidad o no. Posteriormente, estos criterios normativos fueron, de alguna manera, revisados con criterios de política criminal. No solamente se atendía a la dogmática, al concepto de culpabilidad que cada una de las líneas, digamos, dogmáticas principales tuviera, sino también a otros criterios que incluso trascendían a las normas nacionales, como pueden ser el derecho internacional y el derecho comunitario europeo, sobre todo para los países que pertenecían o bien a la Unión Europea o bien al Consejo de Europa, donde se establecían unas reglas mínimas. Véanse, por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño, las reglas de Beijing, las directrices de Riad, las reglas de La Habana. Todas ellas conformaban un corpus jurídico a nivel supranacional que podía ayudar a determinar si un menor de edad, aunque fuera plenamente imputable, debía ser tratado exactamente igual que un adulto. Bien, en un primer momento podemos decir que se siguieron diferentes doctrinas que atendían a esa parte de la doctrina del derecho correccional de menores, es decir, intentar de alguna forma alejar a los menores de edad del derecho penal siempre que fuera posible y construir normas de carácter sustantivo, procesal, de ejecución de sanciones específicas para los menores que fueran de carácter proteccionista, de carácter civil o de carácter administrativo sancionador. Los primeros que surgieron fueron en Estados Unidos los tribunales tutelares de menores y posteriormente muchas otras normativas, tanto a nivel europeo como a nivel americano, podemos decir en todo el ámbito iberoamericano, copiaron estas reglas específicas que atendían fundamentalmente a la inimputabilidad iure de iure, es decir, sin que existiera posibilidad de prueba en contrario de los menores de edad simplemente con un criterio, en primer lugar, biológico, es decir,
determinado a partir de una edad cronológica. Normalmente por debajo de los 18 años se consideraba a todos los menores inimputables, y también a criterios de carácter psicológicos puros. Es decir, de alguna forma se establecía que los menores no tenían la madurez suficiente para entender, comprender la antijuridicidad del hecho, comprender la norma y las consecuencias de la misma y comportarse conforme a este entendimiento. Desde el punto de vista del criterio normativo, se decía la culpabilidad de los menores, la imputabilidad penal de los menores es imposible porque conculca, vulnera la propia naturaleza de las cosas, que es un concepto muy de Montesquieu, pero que sin embargo, por ejemplo, determinadas ramas del justnaturalismo jurídico, incluso sin entrar en el justnaturalismo jurídico, porque es algo absolutamente o radicalmente diferente, entrando en la visión de la teoría jurídica del delito, por ejemplo, y de la doctrina finalista, pues se entendió que la inmadurez de los menores y, por tanto, su inimputabilidad era una cuestión relativa a las estructuras lógico-objetivas de la realidad. Dicho en términos más coloquiales, ontológicamente, es decir, desde el punto de vista de las leyes que gobiernan la realidad, atendiendo a la realidad física, psicológica y social, los menores de edad eran inimputables porque carecían de la madurez suficiente como para comprender la norma, que era uno de los criterios que se seguían para ese concepto de imputabilidad penal. Posteriormente, todas estas normativas que seguían la doctrina de la situación irregular, ¿no?, de la inimputabilidad plena de los menores de edad hasta no alcanzar los 18 años, situación irregular porque se entendían que para el ordenamiento jurídico el menor era poco menos que un sujeto pasivo que no podía reclamar motu propio sus derechos y por lo tanto necesitaba siempre una asistencia por parte del poder público, y en imputabilidad por esa razón, como decía, de la inmadurez. Todas estas normativas, los tribunales tutelares de menores, el sistema tutelar de justicia juvenil en general, decae sobre todo a partir de los años 70 en Estados Unidos, 80 y 90 en el resto del mundo, precisamente por vulnerar muchas de las garantías procesales, muchas de las garantías constitucionales que se establecen para cualquier persona que haya cometido un hecho delictivo. Dicho de otro modo, al sacar fuera del derecho penal a los menores de edad, al final lo que ocurría es que se terminaban imponiendo una serie de consecuencias jurídicas, algunas de ellas especialmente gravosas para los derechos fundamentales de los menores, como puede ser un internamiento, es decir, una privación de libertad, sin que se atendiera a todas y cada una de las garantías jurisdiccionales, de defensa y procedimentales para estos menores de edad. Es decir, al final, intentando sacarles fuera del derecho penal, lo que se conseguía era que tuvieran una merma importante en muchos de sus derechos y, por lo tanto, que la seguridad jurídica se viera comprometida. Por eso, a partir sobre todo de los años 90, esa otra rama de la doctrina de los sistemas de justicia juvenil, ese derecho penal de menores, ya adjetivado como tal, empieza a imponerse con los sistemas de responsabilidad. Muchos de ellos, es cierto, no adjetivan como penal esa responsabilidad, todavía tienen reticencias, y aquí es donde empieza un esfuerzo monumental y, desde mi punto de vista, inane, exigüe, innecesario, para intentar, de alguna forma, argumentar la capacidad de responsabilidad de los menores por la comisión de hechos delictivos sin incurrir, sin argumentar desde el punto de vista del concepto dogmático de culpabilidad, ¿no? Bueno, pues claro, se atendía, como digo, a esa naturaleza de las cosas. ¿Cómo vamos a entender que los menores de edad son plenamente imputables si no tienen la madurez psicológica, la madurez mental suficiente como para entender esa norma penal y comportarse conforme a ese entendimiento? Otro argumento que se utilizaba es que para que una persona fuera imputable penalmente, es decir, tuviera capacidad de culpabilidad, tenía que reunir una serie de características biopsíquicas que, con arreglo a la legislación vigente de cada estado, le hicieran capaz de ser responsable de sus propios actos. Por lo tanto, la imputación penal entrañaba una especie de normalidad. Como digo, durante la mayor parte de la existencia de los sistemas de justicia tutelar juvenil, se entendía que los menores estaban en una situación irregular ante las normas jurídicas y, por lo tanto, se negaba esa normalidad, ¿no? Se negaba esa normalidad basándose en una menor madurez psicofísica del menor.
Otros argumentos que se han utilizado para excluir de los menores de edad de la imputabilidad penal y su capacidad de culpabilidad es que la norma no iba a ser capaz de motivarles lo suficiente, es decir, que las finalidades del derecho penal de prevención general y prevención especial para estos menores no iban a ser suficientes y, por lo tanto, no tenía mucho sentido imponerles un proceso penal como a un adulto o unas consecuencias jurídicas como a un adulto, ¿no? Bueno, pues el argumento o la tesis que yo defiendo es que aquí se está tergiversando un poco la cuestión. Se están confundiendo cuestiones relativas a la política criminal con cuestiones de carácter dogmático, ¿no? Yo creo que no hay ningún problema, no hay ninguna cuestión problemática en entender que los menores de edad, a partir de una determinada edad, pueden ser plenamente imputables cuando alcancen una capacidad intelectiva y volitiva lo suficientemente importante como para entender la antijuridicidad del hecho que están cometiendo y comportarse conforme a ese entendimiento. Y esto es así porque, evidentemente, incluso en las normas de carácter proteccionista, incluso en las normas que intentan huir de esos conceptos punitivos propios del derecho penal, incluso en estas normas, como el Código de los Niños y los Adolescentes en el Perú, se establecen también supuestos de inimputabilidad. Es decir, se establecen, al igual que existen en los códigos penales, situaciones en las cuales el menor de edad, a pesar de haber realizado un hecho delictivo, está inmerso en alguna de las causas de inimputabilidad o está inmerso en alguna de las causas que excluyen la culpabilidad. Al igual que existe también se recoge igualmente las causas de justificación, legítima defensa, estado de necesidad, etc. Esto supone ya una asunción, un reconocimiento implícito de que hay determinados menores que no serán objeto de una sanción de carácter penal, se les impondrán medidas de seguridad o de otra clase cuando se encuentren en un estado de inimputabilidad, lo que, a ser su contrario, supone que los menores de edad, por lo menos a partir de determinada edad, que en el ámbito internacional comparado se establece sobre todo a partir de los 13-14 años, ahora veremos por qué, pueden tener cierta capacidad de responsabilidad. Argumentar esto, afirmar esto, ni va en contra de la naturaleza de las cosas, ni va en contra tampoco de esas estructuras lógico-objetivas, ni va en contra de una teoría jurídica del delito o de una dogmática jurídico-penal que, como yo defiendo, lo que tiene que hacer es regular la realidad, tanto la realidad natural, física, biológica, como la realidad social. Y ahora explicaré por qué. Pero que esto sea así no sigue inmediatamente, de manera automática, como he afirmado antes, que los menores de edad tengan que ser juzgados y castigados exactamente igual que un adulto. Bien, comenzaré por explicar por qué este posicionamiento, defender que los menores a partir de los 13-14 años pueden ser plenamente imputables. Intentaré defender en primer lugar esta cuestión y después argumentar que de esto no se deduce inmediatamente, como se quiere hacer, que los menores de edad tengan que ser tratados exactamente igual que un adulto, ¿no? Y luego nos internaremos en esas cuestiones de política criminal que se mencionan como argumentos determinantes para la rebaja de la minoría de edad penal a los 16 años. En primer lugar, como digo, con esa crisis de los modelos tutelares y el alzamiento de los modelos de responsabilidad se empiezan a realizar muchísimas concepciones doctrinales, se hace un esfuerzo dantesco por intentar argumentar una capacidad de responsabilidad de los menores huyendo del concepto de imputabilidad penal y huyendo del concepto de culpabilidad. Y, por ejemplo, se habla de una imputabilidad especial, una imputabilidad sui generis, atendiendo a la realidad del menor, atendiendo a sus capacidades intelectivas y volitivas, atendiendo a esa inmadurez, ¿no? Y se juega un poco, si me lo permiten, a un fraude de etiquetas, estableciendo una imputabilidad de tipo administrativo sancionador, pero que finalmente falla porque no define correctamente en qué se basa esa responsabilidad penal en determinadas sanciones especialmente gravosas para los derechos fundamentales de los menores. ¿Cómo podemos argumentar que se trata de una capacidad de responsabilidad que deviene de la comisión de un hecho delictivo, pero que, sin embargo, no es una imputabilidad penal, no está escrita al principio de culpabilidad, no está escrita al elemento de culpabilidad de la teoría
jurídica del delito. Se intenta construir una responsabilidad especial para los menores, pero sin ningún sustento, digamos, real u ontológico, ni siquiera social. Otra de las propuestas que siempre están sobre la mesa es una especie de imputabilidad penal atenuada o disminuida, que dicho sea de paso, en esta reforma que se intenta promulgar, rebajando de los 18 a los 16 años la minoría de edad penal, en el fondo se asume parcialmente esta propuesta de inimputabilidad penal atenuada o disminuida. Me explico porque esto puede resultar un poco paradójico. En primer lugar, se nos vende la reforma diciendo, bueno, vamos a ser más duros, vamos a considerar plenamente imputables a los menores de edad, pero a renglón seguido se dice en todas las noticias y en los medios de comunicación que posteriormente se atenderá a las circunstancias concretas e individuales del menor para ver si es necesario de alguna forma atenuar el castigo o establecer un castigo diferenciado. De este modo, lo que se asume es que los menores de 16 y 17 años son plenamente imputables, pero de manera atenuada o disminuida. Y esto falla, desde mi punto de vista, no solamente porque es contradictorio desde el análisis crítico del discurso, sino porque, en el fondo, si tuviéramos a estas personas con una imputabilidad atenuada o disminuida, lo propio no sería establecer un castigo penal basado exclusivamente en penas, sino que deberíamos derivarlo a medidas de seguridad, a un sistema vicarial que uniera pena y medida de seguridad, o aplicar algún tipo de atenuación basándonos en un argumento nuevamente de una situación irregular, de una anormalidad de estos menores, que es precisamente un contraargumento a lo que se nos vende, que estos menores de edad, asesinos y sicarios, son plenamente conscientes de lo que hacen y demás. Si esto no es así, es decir, si esos menores merecen una pena menor, ¿en qué se basa ese argumento de una imputabilidad penal atenuada o disminuida? ¿En qué quedamos? En que esos asesinos, esos menores de edad, esos sicarios son plenamente conscientes de lo que hacen, tienen sus capacidades intelectivas y volitivas completamente incolumes y sin que haya ningún tipo de merma de la responsabilidad. Si esto es así, ¿por qué se argumenta después que, bueno, a la hora de imponer un castigo, este tendrá que ser revisado, atenuado y demás, ¿no? Como si el propio instigador de la reforma de alguna manera pisara el freno y se diera cuenta de que lo que está haciendo no es del todo correcto, ¿no? Pues a lo mejor algún tipo de mea culpa entonado de manera soterrada, ¿no? Otros argumentos que se han intentado dar son aquellos que atienden a una inimputabilidad penal del menor, pero con un concepto de responsabilidad jurídica diferente del menor, de tipo civil, etcétera, etcétera. A este argumento de inimputabilidad penal con responsabilidad jurídica del menor también se le achacan los mismos problemas que teníamos con esa imputabilidad especial o sui generis. No nos define qué tipo de responsabilidad jurídica tiene el menor, si es de carácter civil, si es de carácter administrativo y, ya que viene de la comisión de un hecho delictivo, ¿por qué se evade el concepto de imputabilidad penal? Incluso se han barajado otras posibilidades, como es decir que los menores son plenamente imputables penalmente, pero por cuestiones de política criminal lo que se hace es considerarles exentos de penas que se impondrían a los mayores de edad y se les imponen otro tipo de medidas específicamente pensadas para ellos, ¿no? Bueno, pues esto también puede ser un poco contradictorio en el sentido de que, bueno, si son plenamente imputables, no es que se les exima de las penas del Código Penal de adultos o de un proceso de adultos, sino que lo que se intentará en todo caso es construir castigos que estén ajustados a su realidad. Y aquí es donde viene mi tesis, mi propuesta y la que seguimos muchos en España y en otros ámbitos europeos. Y es considerar que no hay ningún problema, no hay que especializar, no hay que hacer giros ni alambicadas propuestas sobre la culpabilidad penal de los menores y se puede utilizar exactamente el mismo concepto tanto de imputabilidad penal del menor como de culpabilidad de la teoría jurídica del delito. Por ejemplo, yo lo entiendo como reprochabilidad, como capacidad de poder actuar de otro modo, de comprender la norma y actuar conforme a la norma. Bueno, pues no hay necesidad de darle vueltas de tuerca a esta cuestión en el caso de los menores de edad. Un menor de edad puede ser imputable penalmente exactamente con la misma construcción dogmática que un adulto. Ahora bien, de esto, insisto, no se deriva que vaya a ser tratado como un adulto.
¿Por qué digo que los menores de edad pueden ser considerados imputables penalmente a edades de 13, 14 años? Bueno, pues porque esto no está reñido con la realidad ni biológica, ni psicológica, ni social de los menores de edad, ¿no? En primer lugar, porque a veces se manejan conceptos indeterminados y bastante complejos de definir desde el punto de vista de la seguridad jurídica. He hablado en varias ocasiones ya del concepto de madurez. El concepto de madurez es un concepto relativo, que no pertenece a lo ontológico, es decir, que no pertenece a esa naturaleza de las cosas o a esos criterios lógico-objetivos. Es una realidad completamente psicológica, sociológica y por lo tanto tiene que ser tratada como un concepto indeterminado. La maduración y el desarrollo de la personalidad es un proceso continuo que se extiende a lo largo de la vida de un individuo. Esto lo ha demostrado en muchos de sus estudios la psicología del desarrollo. Una persona con 25 años puede tener un grado de madurez muchísimo menor que un niño o niña de 16 años. Tampoco parece posible concretar con exactitud la edad límite para todo el mundo que permita definir el periodo en el que pasamos de la niñez, de la inmadurez, a la adolescencia y después a la edad adulta. Por otro lado, es un concepto sociocultural. Desde las ciencias de la psicología, de la psiquiatría, se ha establecido incluso que es posible que a partir de la temprana edad de 12 años el sujeto pueda establecer relaciones de motivación con la norma. Durante la adolescencia, el menor desarrolla la capacidad de considerar y examinar todas las posibilidades no inmediatas que tiene a su alrededor y conformar decisiones respecto a esto. Cuestión distinta, como veremos, y nos dicen, por ejemplo, las neurociencias, es que tengan una menor capacidad para meditar estas consecuencias y que no asuman riesgos de manera más preeminente que un adulto que tiene plenamente conformado su estructura cerebral, ¿no? Pero incluso a partir de edades tan tempranas como los 11-12 años se empieza a desarrollar un vínculo con la norma, se interiorizan los valores sociales y de responsabilidad, el respeto a la autoridad, el cumplimiento del deber, el mantenimiento del orden social y la mayor parte de los estudios realizados en psicología del desarrollo y en psiquiatría dice que a partir de los 14 años se entiende que el sujeto ya ha desarrollado la capacidad de comprender que su conducta es contraria al ordenamiento jurídico y actuar de acorde con esa comprensión, por lo que en principio y salvo demostración en contrario, porque aquí ya no estamos ante una presunción en la que no quepa prueba en contrario, sino que estamos en una presunción iuris tantum, que decimos en derecho, es decir, si hay prueba en contrario se tendrá que atender a esa prueba, se trataría de personas completamente imputables. Insisto en que esto, vuelvo a decirlo, no significa que deban ser tratados exactamente igual que a un adulto. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, las neurociencias, que son una ciencia, un conjunto de ciencias incipientes y que todavía, por más que muchos se empeñen en intentar defenderlo, no nos han dado respuestas exactas a muchas de las preguntas que nos realizamos, no solamente en el orden penal, sino a nivel filosófico. Muchos ya se lanzan a las neurociencias como la panacea. Bueno, se ha demostrado que no existe el libre albedrío porque los experimentos de las neurociencias, ni mucho menos, si uno observa detenidamente los experimentos que se realizan, estamos todavía muy lejos de comprender todas las capacidades del cerebro y de dar respuestas tajantes a muchos de los problemas filosóficos que tenemos. Lo mismo podría decirse, por ejemplo, de la física. Pero bueno, las neurociencias ya nos dan algunas pistas sobre cómo funciona nuestro cerebro. Y las neurociencias nos dicen, bueno, los menores de edad, incluso a edades tan tempranas como los 13, 14 años, pueden comprender perfectamente la antijuridicidad de un comportamiento, pueden comportarse conforme a ese entendimiento, puede ser imputables. Pero ¿qué es lo que sucede? Sus cerebros no son exactamente iguales, no están en el mismo grado de desarrollo que los de un adulto. Aquí nos internamos en el terreno, fíjense ustedes, de las neurociencias, de la criminología clínica, ¿no? Nos dicen, bueno, su córtex prefrontal, que es donde están eminentemente almacenados las capacidades de decisión, de juicios meditados, de esa madurez que a veces entendemos desde un punto de vista coloquial, no está plenamente todavía completado, no está plenamente desarrollado y aunque pueden comprender que lo que están haciendo es un hecho delictivo y comportarse conforme a esa comprensión, lo cierto es que tienen una tendencia mayor que en el caso de los adultos a asumir riesgos, es decir, que las decisiones de los menores de edad suelen ser más arriesgadas y por lo tanto más propensas a la comisión de o bien actividades desviadas, antinormativas
o delictivas en su caso. Bien, afirmar esto es una cosa y otra muy diferente, decir que estos menores serían inimputables porque no tienen capacidad de raciocinio, no tienen capacidad de juicio, ¿no? Son dos cosas completamente diferentes a las que hay que atender por separado. Pero sí que es verdad que ahí podríamos tener un anclaje para decir, bueno, aunque tengan imputabilidad penal, podríamos decir que desde el punto de vista de la exigibilidad del comportamiento conforme a derecho, ya tenemos un asidero para decir, hombre, parece que aunque sean plenamente imputables, no se les va a poder exigir o no se les va a poder castigar exactamente igual, ni se les va a poder procesar exactamente igual que a un adulto, porque ahí hay algo diferencial. Tienden a asumir mayores riesgos. Otra cuestión también que tenemos que tener en cuenta y que pertenece también a la realidad social de los menores, la influencia del grupo de pares. La influencia del grupo es especialmente importantísima en los menores de edad, mucho más o por encima de los adultos. La mayor parte de los experimentos sociales que se han realizado sobre la influencia de la coerción, de la mimetización, de la identificación con el grupo de iguales, arroja resultados positivos para entender que los menores de edad están más predispuestos al comportamiento delictivo cuando se desarrolla apoyado, amparado o directamente en grupo. Es decir, la delincuencia juvenil es eminentemente grupal. Esto no significa que los menores de edad que cometan hechos delictivos juntos sean bandas juveniles organizadas, ni mucho menos. El concepto de banda juvenil es muchísimo más acotado, tiene una serie de requisitos muy tasados, es un concepto complejo, pero lo que quiere decir es que los menores de edad sí que sufren una mayor influencia del grupo de pares, son más influenciables. Y esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Esto invalida que puedan ser imputables de un comportamiento delictivo? Ni mucho menos. Pero insisto, desde el punto de vista de la exigibilidad del comportamiento conforme a derecho, es una realidad que tendremos que tener en cuenta. Bueno, ya hemos visto o he intentado argumentar que desde el punto de vista de ciencias tan dispares como la psicología del desarrollo, la sociología o las neurociencias, no hay ningún problema desde el punto de vista de la realidad ontológica para considerar que los menores, incluso a partir de edades como los 14 años, puedan ser plenamente imputables y que, por lo tanto, en principio, todo apunta a que la rebaja de la minoría de edad penal de 18 a 16 años podría tener acomodo en nuestros sistemas penales. Bueno, pues lo siguiente es decir que, desde mi punto de vista, esto sería un gravísimo error. He dicho hasta la saciedad en esta exposición que una cosa es argumentar la posibilidad de imputabilidad penal de un menor y otra muy diferente es que se le dé el mismo tratamiento a los menores de edad, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí tenemos que incluir, y esto también enlaza con la realidad social de los menores, toda una realidad normativa y de política criminal que la mayor parte de los estados hemos asumido. En España también ha existido un enconado debate acerca de la posibilidad de que determinados menores de edad que han cometido hechos delictivos especialmente graves puedan ser juzgados conjuntamente o incluso directamente a través de las normas procesales de adultos, ¿no? A partir del caso Marta del Castillo, ¿no? Otros anteriores en los que hubo, pues sobre todo Marta del Castillo, en los que hubo participación de menores de edad con adultos, la sociedad española o un sector de la sociedad española y también un sector de la doctrina argumentaron, o de la política, argumentaron la posibilidad de reformar la ley penal del menor para que en determinados casos, como sucede en los países anglosajones, fundamentalmente Inglaterra y Estados Unidos, que provienen de otro ámbito doctrinal y de otra rama completamente diferente a la del derecho penal europeo continental, ya saben, el common law, pues al igual que ocurre en estos países, y luego se apuntaron al carro, por ejemplo, otros países como Francia, se pudiera juzgar conjuntamente a menores de edad y a adultos que hayan participado conjuntamente en el hecho del delito. Ya solamente este hecho, la posibilidad de reformar nuestra ley penal del menor para que se procese de la misma manera a menores de edad y a adultos, fue absolutamente rechazado por el conjunto de la doctrina penal española, con el argumento de que eso no se ajustaba para nada a la realidad social del menor, a la realidad normativa del menor, a la política criminal supranacional asumida por el Estado español.
Y lo mismo podría decirse del caso del Perú. En primer lugar, rebajar la minoría de edad penal de los 18 a los 16 años es retrotraernos, es involucionar a ordenamientos jurídicos o sistemas de justicia juvenil y de adultos, si se quiere, que llevan fuera de vigencia muchísimo tiempo. En el Código Penal Español de 1973 se seguía ese sistema. Se establecía la minoría de edad penal en los 16 años. Eso sí, se establecían, paradójicamente, como he dicho antes, una rebaja, una atenuante por edad para los menores de 16 y 17 años para no imponerles exactamente la misma pena que a los adultos. Claro, ambas cosas eran contradictorias. Por un lado, se estaba diciendo que los menores de 16 y 17 años eran exactamente igual que un adulto, que tenían plenas capacidades intelectivas y volitivas, que eran plenamente imputables, pero por otro lado, se les rebajaba la pena atendiendo a una atenuante y, por lo tanto, a una disminución de su imputabilidad penal, ¿no? Se estaba siendo contradictorio, como probablemente se esté siendo contradictorio en el discurso de esta reforma en el Perú. Cuando pasamos a nuestro Código Penal de la Democracia, Código Penal de 1973, aunque ciertamente fue al final de nuestra dictadura, fue sustituido en 1995, ya después de un bagaje constitucional de algunas décadas, por el Código Penal denominado de la democracia en España. Y se entendió que, atendiendo a todo el marco normativo supranacional internacional, comenzando por la Convención de Derechos del Niño, ratificada por España y por la mayor parte de los países a nivel internacional, hasta el punto de considerarse como un tratado internacional con fuerza normativa vinculante en algunos estados, como es el caso, por ejemplo, de España. Solamente hay 2 estados que no lo han ratificado. Fíjense ustedes de qué 2 estados les voy a hablar. En primer lugar, Somalia, por el tema de los menores que participan en conflictos armados, en piratería, etcétera, etcétera. Y, sorprendentemente, Estados Unidos, porque es un país en el que los menores de edad pueden ser condenados a cadena perpetua, pueden ser enjuiciados en determinados casos exactamente igual que un adulto cuando cometen hechos delictivos especialmente graves, e incluso se les puede aplicar en algunos estados la pena de muerte, lo cual pues, ha sido el objeto de numerosas críticas, como es lógico, de todas las organizaciones internacionales, empezando por Amnistía Internacional, de todos los foros jurídicos a nivel internacional, ¿no? Y, por supuesto, algunos países de la Liga Árabe, algunos países del ámbito asiático que tienen una realidad social y normativa completamente diferente a la nuestra, que han puesto muchas enmiendas o que no siguen los dictados de las normas internacionales en este tema, ¿no? Lo que quiero decir con ello es que se ha asumido toda una serie de compromisos internacionales y de esta cuestión devienen, en primer lugar, cuestiones materiales o argumentos materiales para no realizar esa rebaja de la minoría de edad penal, por suponer una involución del sistema. Materiales porque, como digo, aunque nosotros podamos afirmar que un menor a partir de los 14 años, según el estado de la ciencia y del arte, puede ser considerado imputable y no hace falta establecer rocambolescos argumentos dogmáticos para poder aplicar el elemento de culpabilidad de la teoría jurídica al delito del menor. Esto es decir una cosa, y otra muy diferente, no atender a la realidad material de los menores. ¿Cuál es esta realidad material? Pues en primer lugar ya hemos visto que tienen una mayor facilidad para asumir conductas de riesgo. Desde el punto de vista de la exigibilidad del comportamiento conforme a derecho, esto ya nos da algunas pistas. Por otro lado, la influencia del grupo de pares, también importante, ver cuál es la realidad social del menor, ¿no? Por otro lado, el tiempo no pasa igual para un menor de 14, 15 años que para un adulto de 35, 40 años. Si nosotros imponemos un castigo exorbitado en términos de proporcionalidad a esa realidad social del menor de edad, estaremos saltándonos un principio fundamental que está en todas las declaraciones internacionales, en la Convención de los Derechos del Niño, que es el interés superior del menor. El interés superior del menor yo siempre lo defino como atender a la realidad normativa del menor desde un punto de vista objetivo para ver qué es lo más beneficioso desde el punto de vista preventivo, desde el punto de vista social, desde el punto de vista, si se quiere, penal para ese menor de edad. Es un criterio, como digo, objetivo, no es lo que el menor subjetivamente nos diga que es lo mejor para él, sino que ahí
Siendo derecho público, el Estado, los jueces de menores tendrán que comprobar todos y cada uno de los factores de riesgo y de protección del menor y determinar, en caso de duda, cuál es la aplicación del derecho penal más correcta, la que más hilvana, la que más acorde está con la realidad social del menor. El interés superior del menor lo dice el Comité de los Derechos del Niño en interpretación de este concepto jurídico indeterminado, es un derecho subjetivo reconocido a nivel internacional por los menores de edad. Pero es que además la Convención de los Derechos del Niño, las reglas de Beijing, incluso el propio Código de los Niños y los Adolescentes en el Perú reconocen otro principio fundamental. Este no es un derecho subjetivo, pero sí es un principio de política criminal fundamental en todos los sistemas de justicia juvenil, que es el llamado principio de especialización. El principio de especialización no solamente es que los operadores jurídicos, es decir, el orden jurisdiccional encargado de enjuiciar y procesar a los menores de edad, los fiscales especializados, los abogados, tanto de la defensa como en su caso, si existe en el sistema de la acusación, todos los operadores jurídicos que intervienen en el procedimiento en el que está implicado un menor de edad tengan que estar especializados en cuanto a formación. No solamente significa esto, aunque muchas veces se intenta reducir a esto la cuestión, ¿no? Sino que la Convención, por ejemplo, de los Derechos del Niño, en sus artículos 37d, 40.2, va más allá. Las reglas de Beijing todavía, en su regla 2.3, son muy claras. En cada jurisdicción nacional se tiene que promulgar, es decir, es una norma imperativa de derecho internacional. Si el Estado ratifica estas normas, que en muchas ocasiones, como digo, son tratados internacionales, son considerados tratados internacionales, los Estados tendrán que promulgar un conjunto de leyes, normas y disposiciones aplicables específicamente a los menores delincuentes, así como a los órganos e instituciones encargados de las funciones de administración de la justicia de menores, ¿no? Las reglas de Beijing dice que para el mejor desempeño de sus funciones, todos los operadores jurídicos, tanto de carácter procesal como de carácter jurisdiccional, tienen que estar especializados. Lo que nos dice la normativa internacional, comenzando por la Convención de los Derechos del Niño, es que en tanto que las consecuencias que puede tener la aplicación del derecho penal para los menores no son idénticas ni material ni formalmente para los menores de edad, es necesario construir sistemas de derecho penal, si se quiere, no pasa nada por adjetivarlo de esta manera, no pasa nada por reconocer la imputabilidad penal de los menores, no pasa nada por establecer una edad de responsabilidad penal a partir de los 13, 14 años, que es además donde las estadísticas criminales nos dicen que se empieza la mayor parte de las carreras criminales, que por cierto luego decaen súbitamente a partir de los 21 o 22 años, cuando se alcanza una mayor madurez intelectual, es decir, fisiológica y también social. Es decir, es necesario construir normas específicas que atiendan a esta realidad criminológica de los menores de edad. Esto significa construir sistemas de justicia, adjetívese como se quiera, específicos, para no conculcar este derecho subjetivo del interés superior del menor, esta aplicación en beneficio de la recuperación, de la rehabilitación social del menor y ese principio de especialización. De hecho, la propia Convención de los Derechos del Niño establece que, o insta a los estados, no es una norma imperativa en ese sentido, porque tiene que ajustarse a la realidad normativa y jurídica de todos los estados que la vayan a ratificar, pero sí que insta, recomienda a todos los estados que esta edad de responsabilidad penal de los menores no sea demasiado temprana. Por lo tanto, teniendo en cuenta las cuestiones que hemos considerado, psicología de la evolución, psiquiatría, neurociencias, realidad social del menor, sociología, y teniendo en cuenta, por otro lado, estas normas internacionales, fundamentalmente la Convención de los Derechos del Niño, las reglas de Beijing, las directrices de Riad, tendremos que conjugar esas dos cuestiones. Y, por ejemplo, si la psicología de la evolución nos dice que incluso a edades tan tempranas como los 11 años ya se empieza a establecer una motivación normativa, tendremos que sesgarlo, tendremos que pasarlo por el filtro de esas cuestiones de política criminal y esas cuestiones normativas para no establecer una edad de responsabilidad penal demasiado temprana. Hombre, si la psicología evolutiva en los supuestos más limítrofes nos dice que a partir de los 11 años, pero no es la generalidad, no elegiremos la edad de los 11 años. Elegiremos una edad un poco más tardía para ajustarnos a esas dos realidades, para no conculcar el interés superior del menor. Claro, ¿qué es lo que ocurre si nosotros rebajamos la edad de responsabilidad penal o la minoría de edad penal a los 16 años? Quebramos
absolutamente ese principio de especialización. Vulneramos el interés superior del menor que nos establecen esas normas supranacionales a las que nos hemos adscrito. En primer lugar, porque va a ser mucho más difícil de entender un procedimiento penal pensado para la realidad de los adultos para un menor de 16, 17 años. Incluso puede ser contraproducente. Por otro lado, claro, es verdaderamente siempre y en todo caso lo más beneficioso objetivamente para el menor el recibir una pena equivalente a la de un adulto por la comisión de unos hechos delictivos. Otra de las cuestiones que está bien documentada en criminología es que una de las razones materiales principales para establecer sistemas de justicia juvenil especializados para los menores de edad no está en que sean inimputables, sino todo lo contrario, en que siendo imputables penalmente tienen una mayor capacidad de recuperación, de reintegración en el ámbito social. Y esto, por ejemplo, queda demostrado con la denominada curva de la edad en criminología. Todas las estadísticas criminales, desde Quetelet, ya en el siglo XIX, evidencian que en todos los estados, en todos los momentos históricos, la mayor parte de las personas comienzan a cometer hechos delictivos a partir de los 13, 14 años, variará del estado, ¿no?, en el que encontremos y su realidad sociológica. A partir de los 13, 14 años empiezan a cometer un número exorbitado de hechos delictivos y a partir de los 21, 22 años estos hechos delictivos comienzan a decaer. Solo unos pocos que se inician de manera muy temprana en las carreras criminales continúan a lo largo de toda su vida, ¿no? Ahí tienen, por ejemplo, la investigación de Moffitt con su famosa taxonomía que distingue entre los criminales acotados a ese periodo de adolescencia y juventud de otros criminales más recalcitrantes y más difíciles de recuperar, que son aquellos que comienzan a edades muy tempranas la carrera criminal y continúan delinquiendo a lo largo de toda su vida. Esos son los menos. Son muy pocos. Por lo tanto, si existe una mayor posibilidad de recuperación, ¿por qué vamos a coger a los menores de 16 y 17 años y no solamente conculcar ese principio de interés superior del menor, ese principio de especialidad de los sistemas de justicia juvenil, sino además ser disfuncionales con las finalidades del derecho penal, en este caso con la prevención general positiva? Bien, por otro lado, siempre que se argumenta una rebaja de este tipo, y ya lo he mencionado al comienzo de la exposición, se hace con argumentos muy débiles de carácter defensista, es decir, atendiendo fundamentalmente a, bueno, es que hay un problema de inseguridad ciudadana, es que determinados menores cometen hechos delictivos muy graves. A veces estos argumentos de inseguridad ciudadana se mezclan con argumentos de victimación indirecta. Por ejemplo, bueno, pues hay que dar una respuesta a las familias de los muertos, por ejemplo, porque de lo contrario va a dar una sensación de impunidad, etc. Digo que son argumentos muy débiles porque otra de las cosas que fuertemente ha sido demostrada por la criminología es que el concepto de inseguridad ciudadana, de miedo al delito, está absolutamente desconectado de los índices de criminalidad. Dicho en otros términos, un Estado puede tener una gran sensación subjetiva de inseguridad ciudadana y, sin embargo, sus índices de criminalidad ser bastante bajos y, en concreto, los delitos especialmente graves estar en tasas muy razonables, ya que no existe el riesgo cero. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en España y se han documentado estudios criminológicos al respecto, ¿no? En España existe una gran sensación subjetiva de inseguridad ciudadana cuando en realidad se trata de un Estado que, conforme a todas las estadísticas de Eurostat, tiene unos índices de homicidios dolosos, violentos, muy bajos. Por lo tanto, bueno, parece que hay una desconexión. Pero es que también esta desconexión se ve cuando los índices de criminalidad suben, los índices de inseguridad ciudadana se mantienen exactamente igual, ¿no? Es decir, fluctúan los índices de criminalidad y la inseguridad ciudadana atiende a los casos que ve a través de los medios de comunicación y demás. Por lo tanto, el concepto de miedo al delito, el concepto de inseguridad ciudadana, es un concepto más bien de carácter o conectado con cuestiones emocionales, con cuestiones subjetivas, y hay que atender también a estas cuestiones, ¿no? Por otro lado, se argumenta, bueno, pues al fin y al cabo, si nosotros rebajamos la minoría de edad penal a los 16 años, de los 18 a los 16 años, por lo menos podemos argumentar razones de prevención general negativa y de prevención especial negativa. Por un lado, es decir, intimidación,
a través de la norma penal, ¿no? Otros jóvenes de 16, 17 años se lo pensarán 2 veces antes de ingresar en una institución como es el sicariato o de cometer hechos delictivos especialmente graves. O incluso, bueno, pues de prevención especial negativa. Bueno, si al que atrapamos le metemos en prisión durante un periodo largo de tiempo, durante todo ese tiempo estará inoculizado, estará inhabilitado para cometer nuevos hechos delictivos. Bueno, pues lo que nos dicen de nuevo los estudios criminológicos que se han realizado, sobre todo en el ámbito anglosajón, pero también en otros países europeos, desgraciadamente en España no tenemos esa prodigalidad de estos estudios criminológicos, pero se han hecho algunos en Cataluña, nos dice que, bueno, la dureza del castigo tiene un efecto disuasorio, por supuesto, pero este efecto es marginal, es decir, a un determinado momento, por más que endurezcamos el castigo, no se van a rebajar los índices de criminalidad, ni tampoco se va a disuadir a toda la población que de base está preordenada a la comisión de estos hechos delictivos. Es decir, el efecto de disuasión del derecho penal tiene unos límites bastante marcados y podemos decir que, conforme a todos los estudios criminológicos, el efecto disuasorio es existente, importante, pero marginal. Por otro lado, claro, es atacar a los síntomas, pero no a la enfermedad. Y esto ya sabemos desde hace mucho tiempo que es así. Cuando hay, por ponerles un paralelismo en el ámbito de la medicina, si tenemos un paciente con un cáncer, si yo le doy medicamentos para paliar sus dolores, pensemos por ejemplo en morfina, yo estoy paliando los síntomas, pero no estoy cortando de raíz la enfermedad. La delincuencia juvenil, el sicariato, otras instituciones criminales, incluso el terrorismo, tienen toda una serie de factores sociológicos, criminológicos, sociales, al fin y al cabo, que hay que atender, hay que atacar de raíz. Obviamente, eso implica políticas públicas que cuestan muchísimo dinero y en muchas ocasiones es más fácil reformar la norma penal por un efecto simbólico, un efecto paliativo, ahora hablaré sobre esta cuestión, porque es más rentable incluso electoralmente. Ya sabemos que existen los conceptos de populismo punitivo, electoralismo punitivo, incluso Simon decía en su libro, ¿no?, de gobernar a través del delito. Bueno, pues hay una falsa sensación de seguridad atacando a los síntomas y no a la enfermedad, porque atacar la enfermedad supone una inversión a largo plazo, quizá mi partido político o el gobierno de turno ya no esté cuando los efectos empiecen a verse, y además supone remover cielo y tierra para verdaderamente extirpar ese cáncer. Y les decía que muchas veces se reforman o se hacen propuestas de reforma en derecho penal de corte paliativo. Hay un filósofo oriental que me gusta mucho que habla de la sociedad paliativa. Una sociedad en la que estaríamos inmersos ahora, superadora de la sociedad del control, por ejemplo, superadora de otras sociedades o otros modelos de sociedad propuestos como, por ejemplo, por filósofos y sociólogos como puede ser Foucault o como puede ser Garland, porque ahora ya no solamente, ya no nos interesa tener un control absoluto o incluso ser especialmente disuasorios de manera directa, sino que lo que se busca en estas sociedades es el riesgo cero, algo que es completamente inasumible por ninguna sociedad lo suficientemente compleja. Es decir, nunca vamos a eliminar absolutamente la criminalidad. Podremos reducirla con buenas políticas preventivas, con buenas políticas legislativas, pero jamás va a llegar a esa seguridad 100% o esa seguridad absoluta. Y esto es algo que a la sociedad actual, a la sociedad contemporánea, le cuesta mucho entender. Siempre está el argumento de, hombre, pero algo habrá que hacer, ¿no? Si existen estas instituciones como criminales como el sicariato, si tenemos a los menores, si ha habido un aumento de la criminalidad, algo habrá que hacer, y lo más sencillo, lo más evidente es atender a políticas de represión, tanto policiales como desde el orden penal. Esto es un pensamiento paliativo, ¿no? Actualmente estamos en un ámbito de política criminal a nivel prácticamente internacional que yo he denominado como derecho penal paliativo, un derecho penal eminentemente simbólico que lo que intenta es tranquilizar al orden social a través de políticas criminales especialmente duras, especialmente restrictivas, especialmente punitivas, pero que en realidad no solucionan los problemas de base. Porque para solucionar los problemas de base, insisto,
se requerirían muchísimo más tiempo, muchísimo más recursos, etcétera, ¿no? Y desde el punto de vista de los argumentos de prevención especial negativa, inoculización, inhabilitación, cierto, cuando a alguien se le impone, por ejemplo, una pena de prisión permanente, una cadena perpetua, dicho de manera coloquial, a esa persona la tenemos inhabilitada, ya no cometerá hechos delictivos, eso es lo que se piensa, ¿no? Mano dura, tiempo de privación de libertad, aislamiento, segregación social, muerte civil, incluso de la persona. Se olvida en muchas ocasiones que dentro de prisión, dentro de los centros penitenciarios, también se pueden cometer hechos delictivos, se puede dirigir, instigar, se puede planificar hechos delictivos que se vayan a cometer tanto dentro de las instituciones penitenciarias como fuera, y que además este tipo de políticas especialmente represivas, especialmente duras, en cuanto sobre todo a la duración de las penas que se establecen, a veces son contraproducentes, ¿no? Se habla del efecto criminalizador de determinados castigos penales. Si a mí se me impone una pena sin esperanza de salida, beneficios penitenciarios, de la que es experta la doctora Diana Milla, lo que se está haciendo es, de alguna manera, cortar las alas a esa persona, si me permiten la expresión, quitarle toda esperanza de salida. Y cuando uno pierde absolutamente toda esperanza de reintegración en el ámbito social, no tiene ninguna motivación normativa ni psicológica para ajustar su comportamiento al derecho. Por lo tanto, se estarán cometiendo hechos delictivos. Y no solo esto, supone un coste tanto directo, económico, como indirecto. Tenemos que pensar que también las familias de estos menores están implicadas en ese proceso delictivo que hay que tener en cuenta y que en muchas ocasiones no se sopesa, ¿no? Son argumentos, por lo tanto, un poco débiles desde mi punto de vista y que no atajan el verdadero problema. Recapitulando, y para concluir mi exposición, si a los doctores presentes les parece correcto, y ya entramos, he visto que han levantado algunos de manos, estaré encantado de responder a sus preguntas. Recapitulando un poco, se propone ahora en el Perú rebajar no la edad de responsabilidad penal, que estaría establecida en el Código de la Niñez y la Adolescencia, aun cuando no se adjetive como tal en el mismo. Se pretende ahora rebajar esa minoría de edad penal de los 18 a los 16 años. Esto se ha querido defender con dos tipos de argumentos, digamos, defensistas y otros atendiendo a ese concepto de madurez o de culpabilidad del menor. Los argumentos defensistas pueden ser fácilmente rebatidos, son bastante débiles desde el punto de vista de las finalidades del propio derecho penal. Los argumentos atinentes a que los menores de 16 y 17 años tendrían una plena imputabilidad penal tampoco son definitivos porque se puede reconocer perfectamente, como he intentado argumentar, basándome no solamente en cuestiones normativas y de política criminal, sino en otras ciencias como puede ser la psicología del desarrollo, la psiquiatría, o como pueden ser las neurociencias, que un menor, incluso a partir de los 14 años, puede ser imputable penalmente y de eso no se deriva ni se colige necesaria ni automáticamente que tenga que ser tratado exactamente igual que un adulto. Y además conculca dos principios fundamentales que están en todos los sistemas de justicia juvenil prácticamente en todas partes del mundo y que devienen de los compromisos internacionales alcanzados por el Perú y otras naciones que se han acogido a los sistemas de responsabilidad, como son el principio de interés superior del menor, que es un concepto jurídico indeterminado, pero que, al menos nos dice el Comité de los Derechos del Niño, funciona como un derecho subjetivo del menor que éste podrá invocar en su beneficio objetivo a la hora de aplicar una norma. También es un criterio interpretativo de carácter material, es decir, siempre velar por el mayor beneficio objetivo del menor en la aplicación de la norma. Y además puede funcionar también, según el Comité de los Derechos del Niño, como un principio de carácter procesal, invocando que el proceso penal de menores tiene que estar especializado no solo por razón de los operadores jurídicos que participan en él, sino también que sea una construcción diferente, normativamente diferente a la de adultos, porque un menor incluso de 16, 17 años no tiene una misma realidad social que un adulto, ¿no? Esto se puede ver tanto en el entendimiento del procedimiento penal como en cuestiones tan importantes como la aplicación del principio de oportunidad. Si entendemos, y así nos lo dicen todos los estudios criminológicos que hemos podido consultar, que los menores son más recuperables socialmente que los adultos,
el principio de oportunidad procesal, es decir, la posibilidad de dejar en suspenso, por ejemplo, el procedimiento y aplicar otras medidas alternativas de resolución de conflictos, tiene muchísimo más sentido y se aplicará con mayor razón en el caso de los menores de edad que en el caso de los adultos. Simplemente por ponerles un ejemplo de la diferente realidad normativa en uno y otro caso. Y también conculca el principio de justicia especializada que se encuentra en su propia normativa del Código de los Niños y los Adolescentes. En el artículo 10 del título preliminar de su normativa se establece el principio de especialización del sistema de justicia juvenil al indicarse que el Estado garantiza un sistema de administración de justicia especializada para los niños y adolescentes. Obviamente, esto, si se lleva a cabo la reforma que se pretende hacer, tendrá que cambiarse porque ya se habrá tergiversado completamente este principio de especialización. Las consecuencias de la especialización del proceso penal de menores y de los organismos competentes para el conocimiento de los delitos cometidos por estos lo distancian del proceso penal de adulto y por buenas razones de carácter material y de carácter formal. De carácter material porque la realidad, la exigencia de cumplimiento del derecho no puede ser idéntica en el caso de un menor de edad, en el caso de un adulto, y criterios formales porque se han asumido toda una serie de compromisos, como les he mencionado antes, de carácter supraindividual. Y esto tiene muchas aplicaciones, no solo del principio de oportunidad, sino del interés superior del menor, basado en la protección del niño y los principios de libertad y de dignidad y en el principio de igualdad. Si asumimos que la realidad social del menor no es igual a la de un adulto, tendremos que dar un tratamiento diferente a lo que es desigual. Principio de igualdad, reconocido constitucionalmente también en el Perú, de primero de carrera, ¿no? De primero de derecho. Tratar igual a lo que es igual, desigual a lo que es desigual, ¿no? De diferente manera. Un principio de igualdad, digamos, no solo formal, en reconocida la norma, sino también de igualdad material, ¿no? Pero también los principios de libertad y dignidad de los menores. Y por último, los argumentos defensistas decaen porque son un ejercicio de derecho penal paliativo. Paliativo en el sentido de que aminoran, adormecen los síntomas, pero no atajan la enfermedad que se encuentra detrás. Creo que con esta reflexión yo puedo dar por concluida la exposición. Sé que me he extendido muchísimo. Espero, o he intentado, en la medida de las posibilidades, aunque hemos tratado temas muy técnicos, ser lo más ameno posible, no solamente centrarme en el campo de lo jurídico. Y ahora me gustaría recibir todas las críticas, censuras, preguntas que ustedes tengan a bien el hacerme. No, muchas gracias, doctor Cámara. En todo caso, se plantean temas interesantes, pero en realidad, ¿cómo está el tema en España? Porque usted lo ha planteado desde un punto de vista teórico, o sea, doctrina, pero en la realidad está funcionando así, porque nosotros acá en el Perú, desde hace años, hemos iniciado, o sea, hay un código de responsabilidad del niño y adolescente para sustituir al código antiguo. Es un código que se asemeja mucho a un código procesal penal que acaba de cumplir 20 años acá en el Perú, pero se ha dispuesto que su aplicación sea progresivamente, ¿no? Acá tenemos 35 cortes superiores de justicia y entonces el asunto es que existen bastantes limitaciones, ¿no? Para que esto pueda ocurrir. ¿Allá está con más éxito? Sí, bueno, pues desde el año 2001 que entra en vigor la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores en España, se aplica para no solamente reclamar la responsabilidad penal de los menores de 14 hasta los 18 años, sino también con unas normas procesales específicas y con un ámbito, digamos, de ejecución penal propio, es decir, unas sanciones, allí se las denomina medidas sancionadoras educativas para evitar, en algunos casos, la etiqueta de penas juveniles, como existe, como decía antes, existe en Alemania, pero la mayor parte, o por lo menos hablo por mí, dentro de la doctrina especializada, entendemos que algunas de esas medidas sancionadoras educativas son verdaderas penas, ¿no? Adaptadas a la realidad del menor. Estoy hablando, por ejemplo, de medidas como el internamiento en régimen cerrado o incluso la inhabilitación absoluta, ¿no? A todas luces, son los paralelos de la pena de prisión y de la pena del mismo nombre que hay en el Código Penal de Adultos.
nuestra ley orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores viene aplicándose, se conformó en el año 2000, tuvo un periodo de un año de vacatio legis, en el que precisamente con argumentos muy parecidos a los que se utilizan ahora en el Perú, se reformó en 2 ocasiones, incluso antes de que entrara en funcionamiento, de que se aplicara por primera vez para endurecerla, por ejemplo, en supuestos de terrorismo, caso de los menores que participaban en grupos pseudoterroristas, en bandas juveniles y demás, y para evitar que pudiera aplicarse a los llamados jóvenes adultos. En un primer momento, la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores en España se pensó también para aplicarse de manera excepcional a los mayores de 18, pero menores de 21 años, atendiendo a su menor madurez, también se argumentaba en esos términos, y que excepcionalmente en algunos casos se pudiera aplicar, en lugar del Código Penal de adultos y las leyes procesales de adultos, pudiera aplicarse la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores. Como empezó a existir un movimiento mediático que decía que esta norma era muy blanda, que dejaba algunas lagunas de impunidad, finalmente, antes incluso de que entrara en vigor, se reformó y se cortó la posibilidad de que se pudiera aplicar directamente esta norma penal en España a los jóvenes adultos, quedándose el ámbito subjetivo de aplicación de la norma en los menores a partir de los 14 años hasta los 18 años. Y a partir de ese momento empieza a aplicarse la norma en España. Es cierto que en los primeros años de la norma, a 2006 aproximadamente, la mayor parte de las memorias de la Fiscalía General del Estado en España pues hablaban de falta de recursos, de una falta de celeridad del proceso penal de menores, porque era necesaria una adaptación, sobre todo por la formación de todo el cuerpo de fiscales, abogados, jueces, etcétera. Pero desde el momento de la promulgación de esta norma penal de menores, por ejemplo, en España, el juez de menores pasa a formar parte del orden jurisdiccional, pasa a estar incluido dentro de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es decir, a todos los efectos son jueces como cualquier otro que existiría en cualquier rama del ordenamiento jurídico. Es decir, se olvida un poco la visión proteccionista, tutelar, un poco paternalista que existía con las antiguas normas. Y por lo tanto, la aplicación, digamos, que sí que ha sido continuada desde entonces. No exenta de problemas, fundamentalmente por la falta de recursos, pero digamos que es la normativa de referencia, ¿no? Claro, en muchas ocasiones se vuelve a poner el acento en cuestiones relativas a cuestiones, digamos, de carácter operativo, más que en cuestiones normativas, ¿no? Claro, la norma no se aplica y la respuesta es, como la norma no se aplica, hay que endurecer, hay que bajar la responsabilidad, la edad de responsabilidad penal. Esto, de nuevo, es atacar a un problema secundario y no atender al problema primario, que es la falta de recursos. Obviamente, la falta de recursos en la aplicación normativa siempre va a ser un problema de primer orden y va a ser mucho más difícil de solucionar que modificar un artículo o dos de una normativa. Bien, muchas gracias, doctor. Doctora Mía, por favor. Muchas gracias, doctor Neira Flores. En primer lugar, quisiera agradecerle por su amable invitación. Usted, como director de la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales y Administrativos de la Corte Superior de Justicia de Lima y juez supremo, hay felicitarlo también por la importante labor que viene realizando durante estos años al frente de la mencionada escuela. Por otro lado, también quisiera agradecer de manera muy especial a mi querido amigo Sergio Cámara, doctor y compañero también de la Escuela Científica en la Universidad de Alcalá, que lidera nuestro abuelo científico, el profesor Carlos García Valdés, y también pues de la que forma parte nuestro querido maestro en común, Enrique Sanz Delgado. Recojo cada uno de los argumentos valiosos, querido Sergio, que has manifestado durante tu intervención, que creo que lo tomamos plenamente desde la academia y que espero pues esto pueda escalar hasta el legislativo para que pueda reflexionar en ese proyecto de ley que esperamos pues finalmente no sea publicado por todos los aspectos que muy bien has mencionado. Contiene una exposición de motivos con argumentos muy precarios,
Por ahí los que defienden este proyecto de ley manifiestan que fortalecerá la administración de justicia y la seguridad ciudadana, dice, en línea con los principios constitucionales y disminuir ese índice de criminalidad cometido por los menores, ¿no? Con esa impunidad y sensación de inseguridad ciudadana, como bien lo hemos visto con tu exposición, es todo lo contrario, es totalmente inconvencional, va en contra de una serie de principios constitucionales, ¿no? Y además, pues, como bien lo ha señalado, hay una diferencia en ese reconocimiento de la imputabilidad de los menores respecto con el tratamiento que se le da, ¿no? Yo creo que ahí está la clave, ¿no? El kit de poder entender y que también ellos han debido señalar en esa exposición de motivos que no hay, pues, absolutamente ningún argumento sólido para señalar que debe haber una rebaja en la minoría de la imputabilidad penal de los menores. En la parte final, bien señalas pues que esto atiende a un proceso de políticas públicas más lejanas, o sea que se debe atender con mayores recursos, obviamente, el Estado para poder prevenir la comisión de estas infracciones, como nosotros aquí la llamamos, o también nosotros le llamamos adolescentes en conflictos con la ley penal. En esa línea me gustaría hacer la pregunta, Sergio. En España, de cara, bueno, 2024 hacia atrás, ¿ha habido un tratamiento para prevenir a nivel de políticas públicas para que los menores no cometan estas infracciones? O, o ahí está pues este crecimiento de delincuencia en general, allí en España, ¿cuál percibes que ha sido ese tratamiento a nivel de estas políticas que consideramos deberían ser atacados, ¿no? A este nivel, ¿no? De tratamiento por parte del Estado y no a nivel, como bien lo señalas, pues del derecho penal, que usamos el derecho penal para poder darle solución a los problemas que existen en la sociedad, cuando ya se ha visto pues que no ha traído los mejores resultados. Bueno, pues no creo que sorprenda a nadie cuando digo que prácticamente podríamos hablar en términos idénticos aquí en España lo que está sucediendo allí en el Perú. Es decir, es que es tan evidente que lo que se pretende con este tipo de reformas son finalidades de carácter preventivo general positivo, es decir, conseguir una reafirmación del público general hacia la norma y no tanto verdaderamente solucionar los problemas que traes. En España, ¿cuál es la situación? Pues ya he mencionado que nuestra norma penal especial de menores, por cierto, me han dicho en el chat que no he mencionado el decreto legislativo 1348, ahora voy a hacer alguna mención al respecto, pero bueno, todas las reflexiones que he hecho son aplicables a la reforma de la normativa del Perú, ¿no? Nuestra norma penal de menores, nuestra norma especial penal de menores, como ya he mencionado antes, fue reformada 2 veces antes de que pudiera entrar en vigor. Y esto fue con argumentos que señalaban la necesidad de un recrudecimiento, de un aumento, por ejemplo, en los años de tope máximo del internamiento en régimen cerrado para delitos especialmente graves. En un momento en el que el terrorismo en España, de la banda terrorista ETA, banda que se afincaba en una postura ideológica de independencia de una región norteña en mi país, el País Vasco, que seguramente conocerán todos ustedes, un momento en el que las actividades juveniles de la Kale Borroka, que era como la sección, digamos, juvenil, adscrita a la ideología, al ideario de la banda terrorista ETA, estaban en pleno decaimiento, ¿no? Unos cuantos años después, la banda terrorista ETA deja su actividad y antes incluso del advenimiento de la participación de los menores de edad en el terrorismo yihadista. A pesar de que teníamos esa realidad social en la que los delitos de terrorismo habían decaído, en la que la criminalidad de los menores no había aumentado, aún así se decidió reformar en 2 ocasiones antes de que entrara en vigor la normativa. Los argumentos son prácticamente paralelos, idénticos, mayor
o menor enjundia a los que se utilizan ahora allí en el Perú. Por otro lado, ¿qué es lo que nos dice la estadística de criminalidad juvenil en España? Con todas las objeciones que podemos poner a la metodología con la que se realizan las estadísticas criminales en España y con cualquier otro país. Sabemos que las estadísticas criminales no son un fiel reflejo de la realidad criminológica, pero son una herramienta útil de análisis, por lo menos a nivel macro, ¿no? Nos dan, digamos, una visión de conjunto y con un efecto longitudinal, es decir, teniendo en cuenta grandes periodos de tiempo, décadas, podemos hacernos una idea de si verdaderamente ha habido un incremento o no de la criminalidad juvenil. Bueno, pues actualmente en España estamos viviendo, en el fondo, un estancamiento, incluso puede decirse que descenso, una leve fluctuación de la delincuencia juvenil. Los delitos especialmente graves no han crecido de manera alarmante y aún así seguimos anclados en cada caso mediático que se publica en los periódicos o que sale en todos los programas matinales. Acto seguido viene el ministro de Justicia o determinadas asociaciones de fiscales proclamando la necesidad de una reforma para endurecer la ley penal del menor. Para que se hagan una idea de la situación que hay en España respecto a estas cuestiones, hace unas pocas semanas, escuché a un locutor de un programa muy famoso televisivo en España decir que la ley penal del menor en España era una ley que promovía, incentivaba la delincuencia juvenil por ser especialmente blanda y que era una ley pensada para los que robaban bicicletas y no para los menores que asesinaban a personas. Ese es el nivel, digamos, que tenemos en España y en otras partes del mundo, por lo que puedo ver. Se siguen ignorando todos los estudios criminológicos que se realizan sobre delincuencia juvenil, todas las estadísticas criminales existentes sobre delincuencia juvenil. Ahora, por ejemplo, en España lo que más preocupa son las agresiones sexuales cometidas por menores de edad, que han incrementado hasta en un 15%. Claro que lo que no se explica es que no solamente han aumentado el número de denuncias promovidas por las nuevas políticas establecidas en España sobre la tolerancia cero respecto a las agresiones sexuales, es decir, ahí sí ha habido un efecto preventivo positivo. Tampoco se argumenta que esas cifras se pueden deber también incluso a las propias reformas penales que han existido en España, tanto en 2010 como en 2015 y muy recientemente en 2022, que han reformado todos los delitos contra la libertad sexual, recrudeciendo estos delitos y incluyendo muchos nuevos apartados, lo cual hace mucho más sencillo que se pueda producir un hecho delictivo que de alguna forma encaje con el tipo penal de agresión sexual. Para que se hagan una idea, el nuevo delito de agresión sexual en España se define en términos tan amplios como que cualquier acometimiento de significación sexual sin el consentimiento de la otra persona se va a considerar agresión sexual, desde una palmada en las partes íntimas hasta un beso, ¿no? Es decir, que todas estas reformas también afectan a la estadística criminal. Y, bueno, pues existe de nuevo un movimiento mediático, social, incluso político para la reforma, recrudeciéndolo, de la ley penal del menor. Me comentaban en el chat que no he mencionado expresamente, he querido hacerlo desde una perspectiva un poquito más amplia, el decreto legislativo que aprueba el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes en el Perú. Y bueno, lo que puedo decir al respecto es que aunque se integra todavía en esos sistemas de protección integral del menor, de normas integrales que no se refieren solamente al ámbito penal, sino que tocan otras cuestiones relativas al ámbito procedimental y al ámbito de ejecución, sí que podrían definirse como un código de responsabilidad verdaderamente penal de los adolescentes, muy anclado a lo que tenemos en Europa como sistemas de responsabilidad o leyes penales especiales. Ahí también se consagra en este decreto legislativo ese principio de especialidad del que he hablado antes, ¿no? El capítulo 1, jurisdicción especializada, ¿no? Competencia y demás. Y verdaderamente, bueno, pues se trata más bien de un código procesal y de ejecución de medidas socioeducativas, se las llaman, privativas de libertad y no privativas de libertad. En muchas de ellas yo también veo la sombra o el fantasma del fraude de etiquetas que se ha mencionado en España, aunque nunca me ha gustado esa expresión porque verdaderamente no atendería a la evolución de los sistemas de justicia juvenil. Es decir, hay una razón por la cual se evita el término pena, aunque yo no veo ningún problema respecto a ello. No necesito de eufemismos para llamar a una medida
de internamiento en régimen cerrado, no necesito ningún tipo digamos, de ocultación para decir que es una verdadera pena juvenil, ¿no? Y en este decreto legislativo, en el artículo 5, sin ir más lejos, se consagra el principio de especialidad, de justicia especializada, el principio de interés superior del menor, se lleva ahí el principio incluso proadolescente, ¿no?, del artículo 3. Todos estos principios se verían absolutamente conculcados, vulnerados por una reforma como la que se pretende hacer de rebaja de la minoría de edad penal a los 16 años, por no hablar de que se tergiversarían muchas de las garantías específicas procesales, como puede ser ese principio de oportunidad, y ojo, que no lo he mencionado, pero también el principio de celeridad. Ya he mencionado, eso sí, lo he dicho, que los tiempos, sobre todo en relación a las sanciones que se vayan a imponer a los menores, no son iguales para un menor de 14 años que para un adulto de 40. Para que lo entiendan perfectamente, imagínense ustedes que desde los 14 hasta los 18 años ustedes hubieran estado encerrados en una habitación, solo relacionándose con unas pocas personas. ¿Creen que esto hubiera afectado a sus vidas de igual manera que si ese encierro se hubiera producido de los 40 hasta los 45 años? ¿Qué es lo que se habrían perdido en ese tiempo de los 14 a los 18 años y qué es lo que perderían estando encerrados de los 40 a los 45 años? Reflexionen sobre esa cuestión porque de los 14 a los 18 años estamos en el pleno apogeo del desarrollo psicológico y social de una persona. Las consecuencias jurídicas para un menor de edad no son equivalentes a las de un adulto. Espero haber respondido a las dos cuestiones que me habían planteado. ¿Algún comentario más, doctora Mía? Solo de mi parte agradecer al doctor Cámara y en específico por el horario, porque ya para él ya es casi las 2 de la mañana. Agradecemos su agenda y también ese horario y ese esfuerzo que hace pues para poder aportar con esta problemática que pues aquí en el Perú se suscita en este último mes, julio, porque esperemos no se llegue a publicar esta norma y pues desde mi desde mi parte ya no voy a hacer otra pregunta, solamente expresar mi agradecimiento, doctor Neira, doctor Sí. Cámara. Yo más bien lo que quisiera es ver si en el público, veo que hay algunas personas que han levantado la mano, si alguna tiene una pregunta y si no, para concluir. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Puede hacerlo de manera directa que tenga que ver con el tema, ¿no? Que no sean cuestiones administrativas. Esto lo manejamos interno. Doctor José Neira, Sí. estoy viendo en el chat, hay algunas cuestiones que yo creo que son interesantes. Puedo ir respondiendo y si quiere Sí, por favor. alguien Sí, más que ha sí, levantado la mano. sí, por favor. Existe una corriente para aplicar la ley de responsabilidad de menores a niños de 12 a 14 años. ¿Cuál es su opinión al respecto? Básicamente puedo trasladar todos los argumentos de carácter material y de carácter formal, de carácter dogmático y de carácter de derecho internacional comunitario que he mencionado respecto a la rebaja de la minoría de edad penal a la rebaja de la edad de responsabilidad penal. Es decir, en España también existen corrientes, movimientos, incluso promovidos por fiscalías, que mencionan que sería bueno empezar a aplicar la ley penal del menor a partir de los 12 años. Yo considero que es contraproducente y que, de nuevo, estaríamos yéndonos al límite de lo que hemos ratificado en esos tratados internacionales. Si se Claro, nos dice, hay una pregunta, doctor Cámara, ya que usted sí, es un experto y seguramente también conoce derecho comparado, en algunos países ya existe que ese adelanto de sí, sí. imputación se rebaja, ¿y ahí hay algún éxito? ¿Hay algún éxito en estos temas, en la aplicación? Estos jóvenes ya nunca más van a cometer un delito, reciben la educación que corresponda. ¿Usted tiene alguna información al respecto? No, miren, en determinados sistemas, como en el ámbito anglosajón, en Claro. Inglaterra, en Estados Unidos, es posible, como digo, no solamente juzgar a los menores como adultos, ¿no?, con esas famosas sentencias en la jurisprudencia estadounidense que dicen, si hiciste el hecho como un adulto, recibirás el castigo como un adulto, ¿no?, saltándose todas estas consideraciones de carácter material y formal que he mencionado antes. No hay evidencia científica ni estudios criminológicos que avalen que este tipo de
de propuestas legislativas y que este tipo de acciones operativas hayan reducido los índices de criminalidad. Incluso, insisto, que existe un efecto criminalizador de determinadas normativas. Si a mí me están tratando exactamente igual que un adulto, si a mí se me va a imponer un castigo exactamente igual de duro que a un adulto desconociendo toda mi realidad social, vuelvo a poner el mismo ejemplo. No es lo mismo que te encierren durante 10 años cuando tienes 14 años que cuando tienes 40. Eso puede producir un efecto de criminalización, desarraigo, contraproducente para una reinserción en el ámbito social. No digamos ya, por ejemplo, en algunos estados, en Estados Unidos, donde se puede aplicar la cadena perpetua o incluso la pena de muerte a estos menores de edad. Para nada eso ha reducido el número de integrantes, por ejemplo, de bandas criminales especialmente peligrosas. Para nada eso ha reducido los índices de criminalidad. Insisto, y lo he mencionado en la ponencia, que todos los estudios criminológicos que se han realizado, los más importantes probablemente en Canadá, la escuela canadiense, evidencian que la eficacia y eficiencia del derecho penal en el efecto disuasorio, en la finalidad disuasoria, es, aunque existente, marginal. Por una serie de factores en los que no voy a entrar ahora mismo, pero básicamente tiene unos límites muy marcados. Por más que endurezcamos la norma, no vamos a evitar que se produzcan hechos delictivos y que estos menores participen en hechos delictivos, para que lo entiendan de una manera absolutamente clara, meridianamente cristalina. Si un menor va a sacar con un solo trabajo, por ejemplo, matando a alguien, más dinero de que el que podría conseguir con un trabajo normativo legal en 10 años, ¿cómo vamos a evitar, por más que sea dura la norma aplicable a ese menor, que no termine cometiendo ese hecho delictivo? ¿Le va a merecer la pena? En España, determinadas regiones con índices de paro, de desocupación juvenil muy grandes, tienen una arraigada cultura de criminalidad organizada en el tráfico de drogas. Por una sola noche de vigilancia, un menor de edad, un joven que se encuentra sin posibilidades de futuro, puede obtener el sueldo de un mes entero trabajando como camarero, trabajando como mecánico en un taller, trabajando incluso como administrativo, ¿no? Un joven de 18 a 20 años. Si no les damos oportunidades de futuro, por más que endurezcamos la norma, siempre va a haber la posibilidad de arriesgarse para obtener el beneficio, ¿no? Podríamos hablar de muchísimos estudios criminológicos que se han hecho al respecto. Claro, y ahora inclusive manteniendo la edad para tener el tratamiento como un infractor, tenemos la posibilidad de que ellos puedan tener una restricción a su libertad personal hasta 10 años. ¿Qué opinión le merece eso? Las figuras más graves pueden estar hasta 10 años. Bueno, a ver, hay proporcionalidad para eso, es útil, porque ¿qué hacemos? También, desgraciadamente, se involucran muchos menores de 14 a 18 años de edad en determinados delitos, ¿no? Usted ha hablado mucho de derecho penal también, acá hay agravantes en tráfico ilícito de drogas, por ejemplo, por utilizar a menores de edad en esta clase de delitos. ¿Qué hacemos? Bien, pues, a ver, los 10 años son suficientes, son proporcionales. Nosotros en España también tenemos un máximo de 10 años, por ejemplo, en supuestos de acumulación de hechos delictivos, ¿no? de pluralidad de hechos delictivos. La mayor parte de la doctrina entiende que esos son suficientes, son más que suficientes para dar una respuesta adecuada a hechos delictivos especialmente graves o acumulación de hechos delictivos. Pero a nivel internacional se suele indicar que más de 5 años de privación de libertad en el caso de los menores de edad puede ser innecesario o incluso contraproducente. Hay razones materiales para entender que más de 5 años en muchas ocasiones no van a producir ningún efecto positivo. Todo lo contrario, va a ser un efecto pernicioso. Voy a explicar muy brevemente por qué. Si tenemos en cuenta que la mayor parte de las normas ancladas en esos sistemas de responsabilidad, con una imputabilidad penal de los menores, con una edad de responsabilidad penal a partir de los 14 años, establecen esa edad de corte, los 14 años, una consecuencia jurídica de más de 5 años va a suponer que el menor cumpla la mayoría de edad durante el cumplimiento del castigo, por ejemplo, de la privación de libertad. Esto en España lo que ocasiona muchas veces es que estos menores que empiezan el castigo
siendo menores de edad y conforme a la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, con un tratamiento específico, especializado, habiendo sido juzgados por un órgano especializado, habiendo pasado un procedimiento especial para ellos que se ajuste a su realidad material, terminen cumpliendo su privación de libertad en un centro penitenciario de adultos, con una quiebra absoluta del tratamiento, de la especialización. Y bueno, por lo menos aquí en España, en la Ley Orgánica General Penitenciaria Española, tenemos unos módulos de jóvenes con una específica reglamentación ajustada a la realidad de los jóvenes adultos. Pero por números, toda consecuencia jurídica mayor de 5 años ya se nos va a la mayoría de edad. Si queremos aplicar una ley penal especial que ataje los problemas y los factores de riesgo que han hecho que ese menor incurra en comportamientos delictivos, consecuencias jurídicas mayores de 5 años que se terminan cumpliendo cuando el menor ya ha cumplido los 18 años no tienen demasiado sentido. Ahora bien, esto hay que conjugarlo, obviamente, con la protección a las víctimas, con la sensación de impunidad. Es decir, entiendo que en casos, por ejemplo, de pluralidad de hechos delictivos, por acumulación de sanciones, pueda llegarse hasta los 10 años. Pero en el caso de España, en muchas ocasiones, eso queda en absolutamente nada, porque si el menor, cuando ya ha cumplido los 18 años, tiene un buen comportamiento, está siguiendo su programa de reinserción social, de tratamiento específico, se le puede mantener hasta los 21 años en un centro de internamiento de menores y siendo aplicable todavía la ley penal del menor. Solamente en aquellos casos en los que el menor no responda al tratamiento individualizado especializado de esta norma se le va a pasar a un centro penitenciario de adultos. Y en muchas ocasiones, cuando se llega a los 21 años y ya no hay opción a mantenerle conforme a la normativa de la ley penal del menor, el juez de menores tiene la posibilidad de dejar sin efecto el resto de tiempo de cumplimiento de la sanción, cuando considere que no es necesario y que además sería pernicioso y contraproducente que este menor, que ha tenido un tratamiento específico, especializado, que ha sido juzgado por unos órganos jurisdiccionales especiales en un proceso especial, ha estado en instituciones penitenciarias especiales para menores, de pronto pase a un centro penitenciario de adultos donde incluso puede aprender en nuevas formas de cometer hechos delictivos. Más de 5 años de privación de libertad en las leyes penales de menores no tiene mucho sentido, a no ser que sea, como digo, en acumulación de condenas o pluralidad de hechos delictivos. Bien, muchas gracias, doctor Sergio Cámara, profesor acreditado titular de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Nacional a Distancia de España. Muchas gracias, profesora mía, primero por el enlace, por poder contar. La verdad, primera vez que tenemos una conferencia especializada en los términos que usted lo ha hecho, profesor. Sí hemos hecho algunas conferencias que tengan que ver con temas de las nuevas legislaciones que hay al respecto, pero usted es el experto, ¿no?, que tiene que ver con estos temas penales y nos encanta porque nos ayuda a resolver muchos problemas que tenemos acá y me voy a encargar de hacer una fuerte difusión con su autorización, Facebook, YouTube, redes sociales, para que llegue al máximo de personas y todos continuemos aprendiendo, ¿ya? Doctora mía, gracias también por su participación, su colaboración. Espero que descanse, profesor. Ya son no sé si son 7 horas más o 6 horas más. ¿En cuántas horas más? 7 horas menos. O sea, era lo que estaba diciendo la doctora, entonces son las 2 de la mañana. Las 2 de la madrugada aquí en España. Entonces muchas gracias, doctor, por ese sacrificio. Vale, acá decimos vale un Perú. Vale un Perú. No se preocupen porque soy ave nocturna, no hay ningún problema. Bien, muchas gracias. Muchas gracias a cada uno de los participantes también. Ya le estamos enviando oportunamente su certificado, doctor. Ya, buenas tardes. Muy amable. Otra oportunidad. Espero verlo pronto. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Buenas noches.